Bienvenidos nuevamente a Magistrales. Mi invitada del día de hoy es Astrid Margosian. Ella es la mastóloga más importante de la Argentina y una de las más prestigiosas del mundo. Sus estudios con respecto al cáncer de mamas están siendo fundamentales en la lucha contra esta enfermedad. Astrid, un placer, de verdad que estés acá en Magistrales. Gracias a vos por invitarme. Es un honor tenerte acá, Astrid. De Gracias. verdad, una de las investigadoras más importantes del mundo, la más importante de la Argentina, en esto que es un tema fundamental para todos. Pero yo lo primero que quiero, Astrid, es que me cuentes. Contame, ¿qué es esto que a los 13 años tuviste tu primer microscopio? Escúchame, eras como un bicho raro, ¿viste? Era medio 13 nerd, años. sí. 13 años. Ok, está bien que tu padre, también un hombre de ciencia, la realidad un gran es, sí. cirujano. A ver, yo no me considero ni la mejor mastóloga del país, ni mucho menos. En realidad, Bueno, que vos no te consideres, lo que pasa es que muchos tengo un colegas perfil un tuyos, poquito diferente. La realidad es que yo tengo digamos, la herencia de mi padre, que él es cirujano general y mastólogo, se ha dedicado a cáncer mama. Él para mí ha sido un gran ejemplo. Pero a mí me encantaba la biología, me encantaba la investigación, me encantaba el microscopio. Como Claro. te decía, que junté la plata de los cumpleaños y las cosas que me regalaban para ir a comprarme el primer microscopio a los 13 y me la pasaba todo el fin de semana mirando cosas, amebas y cosas raras en el microscopio. Y mi mamá se mataba de risa porque yo juntaba verduritas sucias, agua de lluvia y qué sé yo, para que se fermente y se junten bichos, y después los miraba en el microscopio, y mamá venía y me tiraba, ¿qué es esta porquería? Y me tiraba. Claro, juntaba un olor, era horrible. Pero bueno, yo me entretenía con eso. A mí la parte de investigación evidentemente siempre me gustó, nunca tuve dudas, hasta cuando en algún momento me preguntan, ¿pero estás segura? ¿Querés estudiar medicina? Es mucho esfuerzo, es muy larga. Le digo, mirá, si no estudio medicina voy a estudiar biología, pero va a ser algo relacionado a eso, porque yo sabía que la parte de la ciencia era lo que siempre me gustaba. O sea, realmente, Astrid, una vocación auténtica, ¿no? Porque viste que hay gente que descubre por ahí más de grande, pero en tu caso desde muy chiquitita, una auténtica vocación, realmente. A mí me gustó siempre, yo no tenía duda de lo que quería hacer. La ciencia fue siempre, ya desde el secundario también, me acuerdo, yo tenía un profesor de biología que era divino, y yo me había enganchado mucho y él me daba cosas para hacer ¿viste? Y éramos dos que nos encantaba biología y estábamos. Tuve la suerte de ir al colegio armenio, al colegio mequitarista, un colegio mixto, en donde nos daban la misma educación para varones y para chicas. Mirá que que el tema ciencia, ¿no? En mi época, ya te digo, esto fue hace unos cuantos años atrás, estaban todavía los colegios de varones y de chicas bien diferenciados. Mi colegio estaba en Belgrano R, donde había muchos colegios de chicas y de varones, y no les daban la misma educación, especialmente en la parte de ciencias. Todo lo que era se la parte nota, dura. a las chicas no les daban ciencia, o les daban poco. Y yo tuve la suerte de haber ido a un colegio mixto, de tener una muy buena formación en ciencias, y bueno, eso me ayudó después a entrar a la facultad, la UBA, que me dio, la verdad que la UBA, en los años que yo lo hice, yo entré a la UBA justo un año antes que entrar a Alfonsín, en la democracia. Ajá. Entonces yo viví el último año de la dictadura y el primer año de democracia. Sí. Pero a ver, déjame hacer un poquito de retrospectiva con respecto a lo siguiente. A ver, Astrid, yo digo, a ver, vos sos una persona que de gran voluntad, evidentemente, que se ha esforzado muchísimo. Y déjame decirte que además, como mujer, tal vez el esfuerzo haya sido el doble o el triple o el cuádruple. Pregunto, ¿tiene algo que ver con tus genes armenios? Porque sé que tu familia vinieron realmente con una mano atrás y otra adelante. Bueno, yo tuve dos partes. Yo tuve 4 abuelos, de los cuales hubo una parte que es mi abuelo materno, que ellos, en vez de venir directo en los años 20 para acá, como vinieron la gran mayoría, mis otros 3 abuelos vinieron directo entre los 15 y los 20, que fue cuando fue el genocidio. Se venían en barcos, y los barcos venían o a Buenos Aires o a Nueva York. De hecho, tenemos una parte de la familia viviendo en Nueva York. Sí. Pero mi abuelo materno era una familia que se ve que en esos momentos tenía recursos y pudieron conseguir irse a Europa,
Entonces vivieron en Europa varios años, allá les fue bastante bien y se vinieron para acá después, justo antes de empezar la Segunda Guerra Mundial, en 1939. Mirá vos. Pero ya vinieron acá con un poco más de dinero, con una posición más Un poquito acomodada. más Entonces, claro, estabilizados. fue diferente. Sí. Pero fue muy gracioso porque, bueno, a mi abuelo lo engancharon con mi abuela porque las dos madres eran vecinas del pueblito de donde habían venido. Entonces, cuando se enteraron que ellos vinieron, dicen, ay, no, mi hijo, tu hija, qué sé yo. Y claro, mi abuelo tenía una muy buena posición económica, mi abuela no. Y cuando venía mi abuelo con el auto último modelo, salía todo el barrio ay, vino el novio de la Berta. Ay, no. Las historias son muy divertidas, pero sí, han sido gente muy, muy trabajadora. Mi abuelo paterno también creó la iglesia armenia de Liniers. Mi abuela paterna, Alicia, de las cuales dicen que yo me parezco mucho, ella fue 25 años directora de la Cruz Roja Armenia, acá, y fundó el geriátrico armenio, y bueno, la verdad que fueron gente todos, y mi papá, bueno, también, gente que no saben lo que es no trabajar, digamos, son gente muy trabajadora, y los armenios en general, uno los ve, absolutamente. Con una energía, con unas ganas de hacer cosas, increíble. Emprendedores. Del lado de mi papá todos han tenido negocios mayoristas en el 11, juguetería, que mi hermano sigue. Claro, que sigue, claro, exactamente. Sí. Mi suegro, mi hijo también tienen restaurante armenio, ¿viste? Es como todo gente que ha trabajado mucho y que se ha hecho de la nada, de cero a tener, todos han sido muy, muy exitosos. No, por eso digo, eso como obviamente moldea, hay algo genético, evidente, y vamos a hablar de las cosas, obviamente, los temas genéticos, hay algo genético en vos y cómo además moldea, ¿no? Todo, un poco el ambiente en donde vos te criaste, los ejemplos, qué maravilloso tener ese tipo de ejemplos, ¿no? Sí, bueno, y qué sé yo, mi mamá estudió después de habernos tenido a nosotros, a mi hermano y a mí, que fuimos los primeros, con mucho esfuerzo también para ella, porque con dos chicos chiquitos, ella es profesora de literatura, escribió un libro también sobre toda la historia de mi abuelo, esta que te cuento, de que se vinieron de Europa y qué sé yo, pero también uno lo ve en una época donde las mujeres se suponía que no tenían que estudiar o no, y ella trabajó en los colegios y fue profesora, pero sí, gente que ha trabajado y ha estudiado mucho. Y también vos teniendo ese ejemplo como mujer, siendo que evidentemente el tema es un temperamento tuyo, pero también con el ejemplo de una madre así es otra historia, ¿no? Muchas veces. Sí, en mi casa siempre se estudió y siempre se leyó. Fueron todos altos lectores. Bueno, imagínate, mamá profesora de literatura, mi papá también, les gustó siempre la música clásica. Entonces yo en mi casa tenía una cosa, viste, tenía una biblioteca gigante de la cual leía lo que se me ocurría, me encantaba aparte, yo era una lectora súper ávida, especialmente en mis adolescencias, mis primeros años. Ahora ya no tanto, te voy a ser franca. Bueno, por ahí por falta de tiempo. Yo no sé cómo hacer. A ver, el día tiene 24 horas, no sé si te enteraste. Pero me devoraba los libros en la adolescencia, desde, no sé, de Sartre, no sé, cosas que me gustaban. Pero sí. Pero bueno, yo creo que eso también es lo que uno ve. Mis papás leían mucho, fueron ávidos lectores. Y, por eso digamos, hay temas que son naturales y otros que también tienen que ver con cómo, obviamente, cómo te criás, cómo es tu entorno. ¿Cómo fue trabajar con tu papá? Bueno, mirá, en realidad yo no trabajé tanto con mi papá porque hubo un tiempo en donde... Sí, hubo un tiempo donde estuvimos juntos. En realidad nosotros lo único que nos quedó después en una época fue la parte quirúrgica, las cirugías, porque él trabajaba en el Hospital Piñero, yo hice mi residencia en el Hospital Fernández. Cuando termino mi residencia o estoy terminando, me voy a hacer una pasantía al Piñero en la parte de mama, de cirugía mamaria. Entonces ahí estoy con él, pero además estoy con los discípulos de él, que me enseñan la parte, estuve como 6 meses, 1 año. Después volví al Fernández, me quedé en el Hospital Fernández en la parte de ginecología, que era donde patología mamaria en el Hospital Fernández se hacía en gineco. En cambio, en el Piñero, donde estaba mi papá, lo hacían los cirujanos generales. Entonces yo era cirujana general, pero después también fui ginecóloga y tuve que dar la especialidad de gineco porque yo quería hacer mama en mi hospital y en mi hospital lo hacían en gineco. Entonces me quedé allá, estuve varios años allá y después me fui a trabajar a un centro privado, un centro de fertilidad,
Alitus, y allá estuve como 9 años haciendo la parte de mama exclusivamente. Yo Exclusivamente hacía mama. Y antes de eso, cuando vos eras chica, te fuiste a vivir a Francia con tu Claro, familia, bueno, eso ¿no? yo estaba, el que se fue mi papá. Y Y nos ustedes llevó no a fueron. nosotros Ah, lo con llevó usted, ellos. claro. Él se ganó una beca para estudiar con el que había inventado la mamografía, el doctor Charles Gross, que Ajá. inventó lo que se llamaba el cenógrafo. Ajá. El primer cenógrafo, que era el primer aparato de rayos exclusivamente para hacer mamos. ¿De qué año estamos hablando? ¿De cuándo es? 1972, 73. Y antes de eso, Astrid, Y antes de ese eso, invento, mi papá lo que hacía, tenía un jefe, el doctor Uriburu, en el Hospital Piñero, que querían empezar a hacer algo con las mamas. Entonces, adaptaban el equipo de rayos para hacer placas de tórax, Sí. que no se veía un pepino, te soy franca. Pero bueno, lo adaptaban para sacarle radiografías a las mamas. Mirá vos. Y trataban de hacer una mamografía rudimentaria. Claro. Pero después apareció este mamógrafo que fue inventado específicamente para sacarle a la mama con mayor definición y todo eso. Entonces, él se ganó una beca y se fue un año a estudiar con él y a trabajar con él en Estrasburgo. Qué y yo bárbaro. fui al colegio allá, yo era chiquita. Claro, Así claro. Esa que fue una buena experiencia sí, para vos, muy me linda, imagino, para toda ¿no? la familia. Nos Sí. marcó mucho, nos marcó mucho. La verdad que vivir en Francia fue muy lindo. Una apertura también mental en una edad Sí, en bueno, donde... aprendí francés. Claro, que yo por ejemplo. pensé que a esta altura me había olvidado todo y hace poco, bueno, uno después se da cuenta de lo que a uno le queda cuando es chiquito. Claro. Escucho conferencias en francés y me doy cuenta que las entiendo bárbaro. perfectamente. No hablo porque, bueno, hace mucho que no hablo, pero esas cosas de chiquito te quedan. Sí, totalmente. En el disco rígido esa es información que después, viste, sale. Y si, Sí. si te pones a conversar, lo practicás y en 2 días volvés. Sí, bueno, porque es así. después cuando volvimos me mandaron a la Alianza Francesa Claro. y bueno, hicimos... Después, entonces, a ver, ¿cómo fue en esa época? Porque antes de entrar de manera mucho más, digamos, directa en lo que vos hacés, que es fascinante, ¿no? Para todo el mundo, es fascinante desde el punto de vista de lo que eso significa. ¿Cómo fue estar trabajando, sí, decime, en una estructura en donde en ese momento imagino que eran todos hombres, o me equivoco? No, sí, ¿Eran todos hombres? Cuando yo di el examen de residencia para cirugía general, que además yo era muy jovencita, di en la municipalidad... ¿Te recibiste a los 23? 23. Sí. Mira. Yo estaba adelantada en el colegio, entonces ya terminé antes y hice todo muy rápido. Sí, sí, totalmente. Me presenté en la municipalidad, en los hospitales de municipalidad, me presenté en los de provincia y me presenté en los privados en uno solo, en el Hospital Italiano, Ajá. para hacer cirugía general. Uh-huh. Y me acuerdo que me había sacado muy buena nota, pero me habían dicho, acá tenemos entrevista en el Hospital Italiano, pero vos no vas a pasar a la entrevista porque sos mujer y acá queremos solamente hombres. Así te lo dijeron así me lo dijeron de frente, yo ya sabía que no iba a pasar. Bueno, a la al menos te lo entrevista. dijeron de frente y no es que te Me lo boicotearon dijeron, por atrás, me lo dijeron. digamos. Bueno, cuando sacó la municipalidad, ese año fue todo un lío, los exámenes de residencia, hubo que darlos 2 veces. Bueno, saqué una buena nota, me fui, pude conseguir entrar al Fernández. Y llegamos al Fernández y éramos un varón y yo, los dos que entramos ese año como residentes de primer año. Me acuerdo que mi jefe, que era el doctor Ciano Quirós, un cirujano fantástico, el primer día que llegamos, el jefe residente le presenta y le dice, doctor, acá están los nuevos jefes residentes. Él hace así, mira. Nada, no nos dijo nada. Al poco tiempo, yo estaba ahí y me dijo, ¿vos sabés por qué vos estás acá? Me dice. Porque en municipalidad no hay entrevista. Porque si hubiera entrevista, vos acá no hubieras entrado, porque acá queremos solamente varones. Y eran todos varones y todos mucho más grandes que yo. Después ese mismo jefe que me dijo eso en primer año no quería que yo me vaya. Qué me adoraba. Claro, ahí... Él quiso que yo me quedara de jefe, me quedé a cargo de la residencia en 4º año, después me quedé jefa de residente, instructora de residente, estuve como 4 años a cargo de toda la residencia, siendo todos hombres. Pero contame, Astrid, ¿cómo te sentiste vos en ese momento? Cuando en realidad él te dijo, hombres sí, mujeres no. Claro, bueno, pero era lo que había en ese momento. Yo ya sabía que esto iba a ser así, o sea... no fue una sorpresa. Claro, no era ninguna sorpresa. Él me dice algo que yo en realidad en el fondo sabía, que no me parecía que fuera justo, pero era lo que era en ese momento. Pero interiormente, ¿no sentiste ahí como que ibas a tener que redoblar la apuesta realmente? Y bueno, la realidad es que vos para poder sobresalir o para poder operar lo mismo que tenías que ser
10 veces mejor que cualquier compañero varón para que te tuvieran en cuenta. De hecho, en primer año yo operé la mitad que mi compañero varón. A él lo ponían siempre en la primera hora y a mí me ponían en la segunda, que era la que siempre se suspendía. Okay. Claro. Sí, entonces yo operé la mitad. Después no, porque bueno, después yo ya me quedé hasta el fin de la residencia, él se fue, yo me quedé sola al final, entonces después me quedé como a cargo de la residencia durante varios años y eran todos hombres. Pero fue muy divertido porque eran todos tipos más grandes que yo. Sí. Pero lograste, realmente ahí lograste, digamos, tener tu lugar y que te recontra respetaran. Bueno, mi propio jefe, como te claro. decía, el mismo que me había dicho que acá mujeres él no quería, después era el que no quería que yo me vaya. Claro. Y el año que yo me tengo que quedar como jefa de residentas, yo estaba embarazada. Me embaracé el último año de la residencia. Justo el último año, iba a tener el bebé para cuando entraban los residentes nuevos. Y muchos de mis residentes no querían que yo me quedara como jefa de residente, me decían, ella no va a estar justo. Entonces todo el tema de la maternidad era un problema. Yo durante los últimos meses no podía casi ni caminar, ni ir hasta el quirófano, y bueno, todo para nosotras es todo más difícil. Ahora mi jefe me defendió. Ahí tu jefe te defendió. Me dijo, no, Astrid se va a quedar como jefa de ¿Y vos residenta. operaste hasta vos estabas embarazada y seguías operando? Sí. ¿Hasta cuándo operaste? Y con la nena operé hasta un mes antes de tener. Un mes antes de tener. Sí, ella nació en febrero y yo operé hasta mediados de enero. Las últimas pacientes. Sí, pero bueno. Eso es increíble. Yo me sentía bien y estaba bien. Estaba un poco pesadita, pero estaba bueno. un poquito pesadita, pero bueno. ¿Ves? Esas son cosas que de repente a veces, sí, hay que decirlo, son difíciles de entender para un hombre, ahora seguramente mucho menos, porque gracias a Dios en los últimos años han cambiado un montonazo las cosas, pero realmente el tema, lo que te decía, ¿no? Un poco desde el inicio, es talento, voluntad, temperamento. Y ser terco, ¿no? El decir... Sí, ser cabezadura, quiero hacerlo igual, porque todo el mundo me había dicho, hasta mi padre me decía, primero vas a estudiar medicina, no estudies medicina, estudia otra cosa, que es muy sacrificado. Después cuando le dije que quería hacer cirugía general, me decía, ¿cirugía general? Si quieres hacer mama, sé gineco. Me decían, no hagas cirugía general, ¿para qué meterte? Pero bueno, a mí me encantaba, y de hecho la cirugía general me encantaba. Cirugía de urgencia me encantaba, me quedé a cargo de la guardia bastante tiempo. La verdad que para mí era un desafío... era algo que me gustaba, que lo quería hacer. Y era también un poco de terca, ¿no? De demostrar que lo iba a poder hacer. Que lo ibas a poder hacer porque no importa cómo. Lo que realmente quería. Yo, en el próximo bloque, Astrid, quiero que me cuentes, cuando hablamos del tema del cáncer de mamas, corregime vos si estoy equivocada, pero creo que es el primer cáncer que mata a la mayor cantidad de mujeres en el mundo. Vos estás trabajando hace un montón con respecto a esto, haciendo avances impresionantes, pero quiero un poco que nos expliques, en general, por qué ocurre un cáncer de mamas, cuánto influye el tema hereditario y cuánto la parte, lo que se llama epigenética o la parte emocional, en el próximo bloque. Dale. Bueno, un placer, acá charlando con Astrid, realmente siendo ella quien es en el mundo de la mastología, uno aprende todo el tiempo. Y quedó del bloque anterior, Astrid, esta enfermedad que te dije, corregime si estoy equivocada, pero es la primera causa de muerte en temas de cáncer para las mujeres, ¿no? El cáncer de mama es el cáncer más frecuente de todos. Ahora, no es el más mortal, pero al ser tan frecuente, es el número 1 en cantidad de muertes. Claro. Es la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres, después de pulmón. Pero como cáncer es el número 1, o sea, en cantidad de incidencia, ¿no? Desgraciadamente. Ahora, ¿por qué es el número 1? Yo creo que hay muchas cosas que tienen que ver, desde los factores reproductivos. Ahora las mujeres quieren tener los hijos más tarde, quieren terminar primero la carrera, tienen los hijos después de los 30. Todo el tema los hijos en realidad protegen. Los embarazos protegen un poquito del cáncer de mama, pero si son jóvenes, a los 20.
el embarazo después de los 30 ya no protege tanto. ¿Y puede ser incluso un factor de riesgo para el cáncer puede de mama? ser el no tener hijos o tener hijos muy tarde, a los 40, por ejemplo, Sí. como pasaron en Europa, que las mujeres no tienen hijos o los tienen después de los Sí. 40, influye negativamente porque obviamente la mama está preparada para amamantar y cuando no produce, no tiene su función, no se madura, esa célula queda inmadura y tiene más propensión a transformarse en una célula mala. Entre otras cosas, ¿no? Primero quiero decir que me parece fantástico que estemos pudiendo hablar de este tema que hasta hace también no muchos años no se mencionaba ni la palabra, ¿no? Y había mucha gente que entonces desconocía lo que significaba e incluso cómo podía prevenirse, etcétera, etcétera. Esto como un paréntesis, algo que me parece genial, ¿no? Sí. Y que personas como vos puedan ayudar a que esto se entienda. Ahora, ¿cuánto hay de factores? Vos estás diciendo que esto le puede pasar a cualquier mujer, como que una mujer que o tiene hijos más tarde o no tiene hijos puede tener mayor probabilidad que una que ha tenido hijos a los 20, entre los 20 y los 30, digamos. Sí. Pero después, ¿cómo influyen los temas hereditarios? Porque cuando te vas a hacer eso un también, estudio, porque a veces te no es solamente el tema, y hay mujeres que tienen hijos jóvenes igual tienen cáncer de mama. Claro. O sea, no es que te va a proteger 100%. Hay temas hereditarios, por ejemplo, que la mamá, la abuela o más de un familiar hayan tenido cáncer de mama o cuando hay un cáncer de mama joven en la familia. Nosotros decimos joven de 40, 45 años, menos de 45 años, consideramos que evidentemente hay algún factor hereditario que hace que esa mujer tenga el cáncer antes de lo que sería estadísticamente correcto, digamos. Los cánceres en general, y no solo el de mama, son enfermedades que tienen que ver con la vejez, que tienen que ver con la vejez de la célula. La célula va envejeciendo, va teniendo mutaciones que se le van acumulando a lo largo de toda su vida, que la terminan transformando en una célula mala. Por eso es tan común que la gente mayor tenga algún tipo de cáncer. Ahora, el cáncer de mama, cuanto más mayor sea la mujer, en general suelen ser de mejor evolución o más benignos. ¿Por qué se da eso? Y tiene que ver con el estímulo hormonal, con el tipo de tumor, pero no siempre es así. Y esto te digo porque, no sé, hace un año atrás tuvimos una serie de mujeres de 79, 80 años con tumores altísimamente agresivos. No te puedo creer, mira vos. Y lo mismo, lo contrario, que ser joven no significa que automáticamente el tumor va a ser un tumor muy agresivo, porque a veces no es así, tenemos tumores muy indolentes en chicas jóvenes. Por eso ahora tenemos nuevos tests que nos permiten identificar este tipo de tumores. Son tests que se llaman plataformas genómicas, plataformas genéticas. Es un test que se le hace al tumor que puede ver el tumor, cuán agresivo es o cuán no. Le estudian una serie de genes y te dicen, este es un tumor de alto riesgo o un tumor de bajo riesgo, este es un tumor mejor para darle quimioterapia o no, o para darle más tiempo de hormonoterapia. Viste que en cáncer de mama se usa mucho la hormonoterapia, la mayoría de los cánceres son hormonodependientes, casi el 80%. ¿Y el otro dependen 20? de las hormonas. No, el otro no, el otro 20 no. ¿De qué dependen, digamos? No, son independientes de las hormonas, porque vos tenés en cuenta que la mama es dependiente de estrógenos y progesterona. Entonces la célula mamaria normal debería ser todos dependientes de las hormonas, pero hay algunos que son muy agresivos que pierden esa dependencia hormonal por la agresividad que tienen. Pero bueno, la famosa pastillita que toman durante 5 años, estas plataformas genómicas nos dicen si hay que tomarla más de 5 años y tomarla 10 en vez de 5, por ejemplo. Entonces, son todas cosas que ayudan al médico, al cirujano, al oncólogo a tomar decisiones y decir, bueno, mira, esta chica es una chica joven, que a lo mejor le hubieran dado quimioterapia solamente por ser joven. Le haces este estudio y se ve que la paciente tiene un tumor muy benigno y que no necesita quimioterapia. Y viceversa, a veces mujeres grandes dicen, no, pero por la edad yo no le voy a dar quimioterapia, y se ve que el tumor es súper agresivo y que de verdad se beneficiaría mucho con el agregado de estos tratamientos. De cualquier manera, lo que vimos ahora, que ya estamos empezando a usarlas mundialmente, ya se usan de rutina, estos estudios, es que bajan la indicación de quimioterapia, no la suben. Mirá vos. O sea, pareciera que nosotros estábamos dando mucha más quimioterapia de la que hacía falta. Una sobredosis, de alguna como manera. que sobreestimábamos el riesgo del paciente, lo cual es entendible porque uno ante el miedo de que el cáncer vuelva es preferible sobreestimar
Pero claro, una quimioterapia en una paciente que a lo mejor, una paciente joven, que le puede traer problemas a largo plazo, porque la gente habla de la quimioterapia y habla de los problemas inmediatos, de que te bajan los glóbulos blancos, que se te cae el pelo, pero hay otros problemas de los cuales nadie habla, que es a largo plazo en las chicas jóvenes lo que nosotros en inglés se le dice el chemo brain o el cerebro post-quimioterapia. A veces hay como una falta de atención, a veces las pacientes te dicen, ¿sí? Pero yo no soy la misma. Y una chica que está productiva, trabajando, y vos le sacás esa posibilidad y la verdad que es un problema importante. O sea, es un efecto adverso que no es para pasar, más que estamos teniendo tantas chicas jóvenes ahora con cáncer de mama. ¿Por qué se está viendo? A ver, Astrid, contanos, y quiero un poco desmitificar o no ciertas cosas que a veces se divulgan y está bueno que vos nos cuentes, ¿no? A ver, ¿por qué primero? Tantos casos, se habla mucho de cómo influye el estilo de vida. Te hablaba el tema de la epigenética, en lo que ustedes llaman, no en el mundo científico, el estilo de vida, cómo influyen los quiebres emocionales en la vida de una persona, hasta estilo de vida, alimentación, ejercicio físico, tabaquismo. Mira, el cuerpo es un todo. Nosotros, como yo siempre digo, esto es como una cancha de fútbol. Vos tenés los dos arcos, cuando se van todos a ver qué está pasando de este lado, vos tuviste un gran quiebre emocional, tuviste una pérdida importante, tuviste algo que hizo que tu sistema inmune fuera más para un lado, el gol te lo hacen del otro lado y ahí es donde te aparece el cáncer de mama u otra cosa. O sea, algunas hacen cáncer de mama, algunas hacen una úlcera, otras hacen... Cada uno lo maneja como puede, el tema del estrés. Pero siempre el cuerpo, claro, tiene que... El sistema inmune que tenemos es uno solo. Y tiene que hacerse cargo de muchas cosas. De hecho, una de las terapias más interesantes que salieron ahora nuevísimas es lo de la terapia inmune o las vacunas para cáncer. Habrás escuchado de eso. Sí. Y es muy interesante porque ¿qué hacen estas vacunas? No son vacunas para prevenir el cáncer, son vacunas para tratarlo. Sí. El cáncer tiene un mecanismo de acción que se hace transparente, invisible a las células inmunes tuyas, a tus propios linfocitos. Como que se camufla. Entonces, claro, el linfocito no reconoce a la célula de cáncer como una célula mala a la cual tiene que matar. Tienen un disfraz. Estas terapias inmunes que se llaman, lo que hacen, le sacan el disfraz a la célula del cáncer y entonces vos mismo, con tu propio sistema inmune, estás matando a la célula. Por eso tienen unos resultados tan espectaculares. Cambió la historia del melanoma, por ejemplo. Qué bárbaro. Cambiaron, y ahora lo están usando. Sí, el cáncer de piel. Pero lo estamos usando para un montón de cánceres. Cánceres de pulmón, para mama también. Para estos mamas que son hormono independientes, ese 20%. Ese 20% ahora se están empezando a usar también terapias inmunes. Se acaba de aprobar una. La verdad que es otro mundo, porque vos no le das un veneno como la quimioterapia que mata todo. No, vos simplemente le estás sacando el disfraz a la célula para que tu propio sistema inmune la mate. Está mucho más direccionado, está focalizado. Pero a ver, Astrid, lo siguiente, vos dijiste, estás contando tantas cosas tan interesantes, se me ocurren miles de preguntas, porque viste, son temas que incluso hasta te diría, exceden el cáncer de mama, porque me refiero a un poco el comportamiento del cuerpo, como vos bien señalás. ¿Por qué ante un grave problema personal, que a veces uno ve gente que ha pasado tragedias, ¿no? Vos ves la persona que se enferma de algún tipo de cáncer y vos ves la otra que por ahí pasó lo mismo o algo similar y no, como decís, no pasa de una pequeña gastritis, como quien diría. ¿De qué depende eso? ¿De la fortaleza del sistema inmunológico de cada uno? Yo pienso que depende de muchas cosas, sí. Una tiene que ver cómo está nuestro sistema inmune. La parte psicológica también. La parte hereditaria. La parte tiene mucho que ver, porque a veces hay pacientes que tienen una predisposición a determinadas cosas y entonces vos ves que hacen eso que hizo la madre o que esa enfermedad que tuvo la madre o que tuvo la abuela. Y otras, al no tener el antecedente hereditario, con el mismo estrés o con lo mismo todo lo que les pasó y sin embargo no lo hacen. No lo hacen. Yo creo que hay muchas cosas. Vos hablaste de la alimentación tiene muchísimo que ver. La alimentación, la obesidad. Y mirá, se está hablando, por ejemplo, para cáncer de mama. El cáncer de mama tiene que ver con los estrógenos. La mayoría son estrógenos dependientes.
todo lo que son los estrógenos de la comida, por ejemplo, la piel del pollo, los fitoestrógenos. Hay muchas cosas que tienen estrógenos que uno come que aumentan los niveles de estrógenos de la persona. Hay, por ejemplo, todo lo que es las radiaciones que pueden influir para el cáncer de mama. Tiene que ver la obesidad, como te decía, con los estrógenos. Las mujeres más gorditas o que tienen lo que se llama la grasita abdominal, ¿viste la grasita en forma de manzanita? Sí, sí. Que es más la grasa tipo masculina, que las mujeres tienden a tenerla después de la menopausia en general. Sí. Esta grasita abdominal es una productora directa de estrógenos. Y entonces son mujeres hiperestrogénicas, más obesidad, más hiperestrogenismo. Más alcoholismo, más hiperestrogenismo. Ahora que se ve las chicas que empiezan a tomar alcohol muy jóvenes, aparentemente hay una relación entre el alcohol y la metabolización de los estrógenos en el hígado. Entonces, a más jóvenes y más alcohol, más riesgo de cáncer de mama. No se sabe exactamente cuál es la relación, pero se supone que tiene que ver algo con el metabolismo de los estrógenos en el hígado. Y hay mucho tema de, por ejemplo, por qué la alimentación puede influir. Esto se ve en países altamente desarrollados, en Estados Unidos, por ejemplo. Las mujeres chinas que viven en China no tienen el mismo cáncer de mama que las chinas que se van a vivir a Estados Unidos. ¿Tienen más las que se van a vivir a Estados Unidos por un tema en de Estados Unidos de tienen grasas, el riesgo, no se sabe no sé, digo, exactamente. Calculamos que tiene que ver la alimentación, la gordura, las grasas saturadas, comer mucha grasa saturada. Hay muchos estudios, ninguno tiene nada exactamente concluyente, pero sí nos da la pauta que todo tiene que ver con los estrógenos, como te decía, el antecedente reproductivo, la ingesta de anticonceptivos orales a largo plazo, las terapias hormonales de reemplazo en Estados Unidos estuvieron muy en boga en los años 70, época, ¿no? 80, Claro. Le daban a todo el mundo y durante mucho tiempo, periodos prolongados. Ahora se sabe que la terapia hormonal de reemplazo, si uno le da en periodos cortos no pasa nada, pero si vos lo das en periodos de más de 5 años puede traerte problemas. Lo mismo los anticonceptivos, todo lo que es manejo hormonal de la mujer puede traer algún problema con el cáncer de mama. Pero los hábitos saludables tienen que ver con todos los cánceres, no solo con el de mama. El no fumar con el cáncer de pulmón, el no tomar sol con el melanoma. Acá en Argentina, que yo viví la época de los 80 donde todas tomábamos sol y sin protector y nos poníamos, no sé, Zapolán y nos freíamos abajo del sol. Bueno, eso ahora gracias a Dios hay un poco más de conciencia. Sí. Pero ya se sabe cuál es la mutación que produce el sol y que te produce el melanoma. Ya se sabe cuál es la mutación que te produce el cigarrillo que te va a producir después el cáncer de pulmón. Entonces ya sabemos muchas cosas que podemos evitar. Evitando algunas cositas podemos llegar a una vejez un poquito más, o a extender nuestra expectativa de vida unos cuantos años más. Claro, y mucho más no teniendo este tipo de enfermedades que son siempre crueles, ¿no? Por más que se puedan arreglar, hay que pasar por todo un periodo muy complicado. Yo quiero en el próximo bloque, Astrid, que me cuentes dos cuestiones. Vos hablas de las 3P, que me parecen muy interesantes, ¿no? Eso hablé en mi tesis doctoral, bueno, donde hablo del biobanco, empiezo con el paradigma de las 3P. Explícame este paradigma de las 3P y todo lo que te espera en los Estados Unidos, porque realmente estás, digamos, con todo esto que vos sos la pionera en el tema del banco, que quiero que nos cuentes, ¿no? El banco de tumores mamarios, de qué se trata esto y qué es lo que vas a hacer en los Estados Unidos. El próximo bloque. Bueno, continúo con esto que es fascinante para todo el mundo porque insisto que uno aprende todo el tiempo. Astrid, del bloque anterior, a ver, primero, ¿qué son estas 3P tuyas? Estos 3 conceptos que decílos vos, ¿no? Mirá, a ver, ¿para dónde va la medicina? Es el nuevo concepto de la medicina. Sí. Medicina predictiva, personalizada, pronóstica. Lo que hace es, se trata de que la medicina, los tratamientos, no sean todos iguales para todo el mundo. El tratamiento sea personalizado, sea específico para este paciente, para este tumor. Y eso es lo que estamos trabajando ahora en Seattle, donde me voy allá. Es un test
que se hace para ver el tumor de ese paciente, lo cultivamos, lo hacemos crecer, que forme en 3D, que forme como un mini tumor, y una vez que tenemos ese mini tumor, le testeamos todas las drogas oncológicas conocidas, desde quimioterapia, desde anticuerpos monoclonales, desde los otros que se llaman inhibidores de tirosinquinasa, todas las nuevas drogas y hasta las vacunas. Entonces, vos le decís en forma personalizada a ese paciente, vos respondés a esto, que a lo mejor no es lo mismo que estadísticamente se estaba esperando. Claro. Pero esto va para cualquier tipo de tumor, no solamente estamos hablando de cualquier tipo de cáncer. Para todos los tumores. Esto es para todos los tumores. Ahora estamos mayoritariamente con tumores sólidos, tumores no tanto hematológicos, pero en realidad se está extendiendo a todo tipo de tumor. Pero lo que tiene la gran ventaja que al oncólogo, en este momento los tratamientos, además de lo que te hablé antes de las plataformas genómicas que se hacen para algunos cánceres, tenemos para mama, para próstata, se hace lo que se llama la genómica del tumor. Le estudian todas las mutaciones de los genes del tumor. Entonces te dice, este tumor tiene mutado el gen BRCA. ¿Te acuerdas del gen de Angelina? Sí, claro, Angelina Jolie. Que ese está relacionado con cáncer de mama, con melanoma, con cáncer de ovario. Que fue un caso que tuvo una repercusión mundial tan grande por ser quien es, y la verdad que ese es otro tema. Eso se evaluó, en ese momento se tomaba la genética del paciente en la sangre y se veía si tenía predisposición a desarrollar un cáncer de mama o de ovario. Pero ahora, en vez de hacerlo en sangre, se lo hacemos al tumor. Entonces vemos a ese tumor específicamente cuáles mutaciones tiene. Entonces nosotros sabemos, por ejemplo, que si tiene mutaciones de BRCA, que es este gen, va a ser más sensible a este grupo de drogas, un tipo de drogas que se llaman inhibidores de la PARP. Son drogas como que se le busca, es como si vos te imaginaras una mesa, el tumor que tiene 4 patas. El BRCA le rompe una pata, la mesa está medio así. Este inhibidor le rompe la segunda pata y ahí la célula se muere. Como que no puede sobrevivir. Sí, sí. Le busca la debilidad a esa célula, porque ese BRCA mutado es una debilidad que tiene la célula. Entonces estas nuevas terapias buscan la debilidad y la terminan de cortar. Y la célula muere, no puede seguir. Y entonces son tratamientos anticáncer de estos de última generación que yo te contaba. Te pregunto, con respecto a esto, uno sabe que hay incluso fondos de inversión que se están interesando mucho en poder aportar, invertir en todo este tipo de medicina, ya que no es del futuro, es del presente en realidad, pero esta medicina siglo XXI. ¿Cómo ves vos este panorama? Porque me parece muy, muy fundamental, porque todo esto requiere de aportes, Bueno, ¿no? Mirá, yo te voy a contar la historia de este laboratorio en el cual estoy trabajando. Yo trabajé muchos años en el laboratorio de investigación en Houston, en Texas, de la Baylor College of Medicine. Ahí hacíamos todos los estudios de epigenética y metilación y eso que vos estuviste hablando antes. En este es un laboratorio que también empezó como el de Baylor en un hospital muy conocido que se llama Fred Hutchinson, que es el hospital de cáncer más importante de Seattle. Y hay un montón de laboratorios de investigación. Pero claro, cuando este test ya se vuelve un test comercial, porque ahora todo el mundo lo está queriendo tener, el laboratorio tiene que dejar el hospital y se arma su propio laboratorio como una biotech. Pasa a ser una empresa, ya no es un laboratorio. Claro. Si no, no lo puede comercializar. No, claro. Entonces pasa a tener una parte que es la parte de investigación y otra parte que sería el test comercial. Pero para eso necesita fondos de inversión. Claro, exacto. Allá hay toda una movida muy interesante de inversores y venture capital y un montón de grants, de subsidios del Estado, del gobierno, del NIH, que es el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, que ayuda a estas pequeñas empresas a poder salir y solventar por lo menos la primer parte, que es la parte más difícil, hasta que ponen en juego la comercialización del producto que ellos quieran comercializar. No, pero es un trabajo constante, porque o sea, la empresa, el laboratorio, tiene que tener toda una parte financiera, comercial, que se dedica a esto, a conseguir fondos
toda la parte, bueno, yo voy a ser directora CMO, sería Chief Medical Officer, yo voy a estar a cargo de lo que sería toda la parte de publicaciones, qué se va a publicar, porque todo lo que se publique también tiene que ver con los capitales que consigamos, de acuerdo a las cosas, a qué subsidios vamos a aplicar, con qué hospitales nos vamos a juntar para hacer trabajos y clinical trials, ensayos clínicos en conjunto. Y todo eso es toda la parte, digamos, científica. Y después tenés toda la parte del laboratorio, de la gente que se dedica a hacer los organoides, la que hace crecer los tumores. Bueno, después mi jefa, que es la CEO, la doctora Carla Grandori, que fue la que empezó con todo esto, que ella es una persona de laboratorio y es una persona con mucho ímpetu, pero obviamente llevar una empresa es muy difícil para una persona sola que tiene que hacerse cargo de todo esto y la empresa empieza a crecer. Y bueno, y es un poco el futuro de las biotech, ¿no? Que después no sabés si va a terminar siendo comprada por un gran laboratorio. Pero ¿no? lo que me parece también fascinante de todo esto, Astrid, es la conjunción de dos cuestiones. Por un lado, vos dijiste una cosa muy importante. Muchas veces se necesita para el comienzo, o sea, sería una startup médica, un aporte del Estado como para justamente darle el envión. Y mucho más cuando estamos hablando de startups que están ligadas con el mundo de la medicina, que en realidad tienen como cuestión extra el bien a la comunidad. Digamos, este es un tema muy, digamos, que le da una diferencia comparativa esencial a otro tipo de startups, obviamente. Claro, a ver, hay startups que lo único que se busca es un profit comercial. Exactamente. Acá, en realidad, es un test comercial, pero que se supone que va a ser un cambio muy importante en el tratamiento del cáncer en todo el mundo, porque nosotros tenemos involucrado un premio Nobel, que es uno de los que trabajó en esto, que yo te contaba de la tabla, de la mesa, de estas drogas. Sí. Bueno, ese mecanismo de acción se llama letalidad sintética, que es como vos le buscás la parte débil de la célula para atacarla por ahí. Sí. Él trabajó muchísimo en eso y en todas estas drogas, y él trabajó también en mecanismos de acción de ciclinas, que también son otras de las drogas que ahora se están usando muchísimo para cáncer de mama. De hecho ganó el premio Nobel por eso, ¿no? Por el mecanismo de las ciclinas. Pero tener gente de investigación, gente que se ha dedicado a cáncer toda la vida para lograr un cambio en el tratamiento del cáncer tan significativo. Todos suponían que con la genómica sola del tumor íbamos a conseguir drogar esa mutación, conseguir la droga específica para esa mutación. Pero resultó ser que las mutaciones drogables son pocas. Tenemos menos de un 10, 12%, 20% con toda la furia de pacientes que por la mutación que tienen en la genómica le podemos dar una droga específica y ser sensibles. En cambio, con este test nosotros logramos 70, 80% de drogas específicas para ese tumor. Sí. O sea, en el 80% de los casos tenemos alguna droga para darle específica que sabemos que va a responder. Es impresionante, la verdad que es impresionante. Pero vuelvo al tema porque yo soy una convencida que todas las cosas en el mundo moderno avanzan también cuando tienen capitales, porque es así, es la regla del mundo y es... Entonces, me parece fascinante que un poco hacer hincapié en el hecho de que hoy por hoy, gracias a Dios, hay no solamente gente por ahí, empresarios individuales, sino fondos de inversión que buscan invertir, obviamente con el objetivo de tener un profit, pero también que tengan un impacto social. Y este tipo de cosas, Astrid, que de verdad son un antes y un después para la humanidad entera, ¿no? Porque son investigaciones que cambian. Claro, la idea de estos test es también poder bajar los precios, como todo. Al principio, cuando sale un test así, son test carísimos al cual puede acceder una minoría. Y estos capitales, estas inversiones en la empresa hacen que la empresa pueda, de alguna manera, bajar los costos. Exactamente. Y hacer que estos test sean accesibles al gran público. Al gran público, exactamente. De hecho, se están armando distintos laboratorios para que no sea solamente el de Seattle. Se está haciendo uno en China, uno en Nueva York, probablemente uno en Houston, en el MD Anderson. Hay varios proyectos para hacer muchos laboratorios y poder producir en cantidad, y eso obviamente baja los costos y lo hace accesible para todos los médicos. Es fantástico, la verdad que te digo que es maravilloso, verdaderamente son iniciativas que me parecen... ¿Están dentro del laboratorio? ¿Tienen te pregunto, digamos, imagino gente que está
buscando capitales o que están... Claro, no te digo que tenemos todo un grupo de gente que se dedica a eso. Específicamente, que se y dedica a tenemos eso. En el advisory board, en el comité de la gente que nos asesora, digamos, tenemos 2 que son inversores y son los que además buscan inversores. Y están buscando, claro, o sea, es un trabajo full time. Es un trabajo full time. Totalmente. Y buscar a qué grants a qué subsidios hay que presentarse. Hay muchos subsidios para empresas que no son subsidios de medicina solamente, sino para pequeñas empresas en donde vos podés aplicar como pequeña empresa, entonces te ayudan y eso te permite crecer. ¿Cuál estás viendo vos que es el futuro cercano? Porque esto que estás contando de la medicina personalizada, preventiva, predictiva, ¿no? La verdad es como que esto hace unos pocos años sonaba un poquito a ciencia ficción y todo lo que estás contando hoy, que es ya la realidad real, insisto, hace pocos años, al menos a la mayoría nos decía, bueno, esto nos sonaba como es medio ciencia ficción, ¿cuándo va a ocurrir esto? No, pero la medicina personalizada está hoy acá. Está ahora, por eso. Bueno, gran parte de esto son lo que yo te contaba, las plataformas genómicas, claro. Es el primer paso de la medicina personalizada, porque vos le decís a esa paciente en particular si su tumor es de mayor riesgo, de menor riesgo. Después vinieron la genómica, que es todos estos estudios de las mutaciones, que también hacen que vos le digas personalmente a ese paciente cuáles son las mutaciones que tiene ese tumor. Y esto que te digo ahora, que son estos test con organoides. Pero hay en todas las enfermedades, no solamente para cáncer. A ver, ahora tenés paneles de genes para enfermedades reumáticas, para infarto, para Alzheimer. Vos te podés hacer estudios de predisposición para ver si en tu familia hay herencia para tener Alzheimer. Hay muchas cosas preventivas que se están empezando a hacer. Bueno, lo que yo te hablaba de no fumar y no tomar sol, que serían los primeros básico, como que básicos, y no tomar terapia hormonal de reemplazo. Pero bueno, son pequeñas cosas que pueden ayudar a prevenir o a que no muera tanta gente por cáncer. Pero, y 2 o 3 cuestiones, porque vos estás diciendo algo muy interesante también, todo lo que estás diciendo es interesante. Es decir, no solamente esto tiene que ver con el cáncer, ¿no? Como situación, tiene que ver con todas las enfermedades que si uno puede prevenir, no solamente le ahorras a la persona, primero, el transitar la enfermedad, porque si tratás de prevenirlo, o sea, al menos tenés seguramente una chance del 80% que si haces todo para la prevención, por ahí no la vas a tener. ¿Qué tiene también que ver, Astrid, porque hablemos, enfermarse es caro en el mundo, además, con un ahorro económico de prevención a futuro? Eso es lo que se trata de hablar en las aseguradoras de salud, por ejemplo, que inciten a la prevención, que inciten, que den gratis las mamografías, por ejemplo, cosa que todavía no se ha logrado. En gobiernos de países desarrollados sí tenemos la mamografía gratis una vez por año. Pero en países como el nuestro no tenemos digamos, campañas gubernamentales que permitan que todas las mujeres se hagan una mamografía, aunque sea a partir de los 50. Pero bueno, las mismas aseguradoras de salud entienden que hay cosas como las vacunas, como la mamografía, que te previenen un montón de enfermedades. El costo en salud de oncología es imposible de afrontar, pero no las aseguradoras de Argentina, las aseguradoras del mundo, en Estados Unidos. Estas terapias nuevas de vacunas son carísimas. Claro. Todo lo que yo te estoy hablando, estamos hablando de más de $100.000 por tratamiento. Uf. O sea, son terapias muy, muy, muy caras, que imagínate, encima de lo caras que son, nosotros cuando le hacemos este estudio, muchas veces vemos que son completamente resistentes. Además. Entonces lo llamamos al oncólogo y le decimos, mirá que esta que le estás dando, que te está saliendo $100.000 por tratamiento, resulta que a este tumor no le está haciendo nada. O sea que además de todos los efectos adversos que le da, ¿no? Entonces el oncólogo suspende el tratamiento y le busca dar un tratamiento específico de acuerdo a lo que nosotros le dimos en el test. O lo vimos en el test. Con lo cual, el poder, digamos, invertir mucho en este tema de la salud como prevención es fundamental. Es fundamental para la humanidad entera, lo digo en serio. Es fundamental. Sí, lo que pasa que, bueno, obviamente las campañas de prevención también son caras y no es tan fácil. Lo que sí sabemos más ahora. Y hay que tratar de pasar esa educación y la educación a todo el mundo, que todos entiendan, porque desde los médicos, desde los médicos que entiendan que tienen que pedir una mamografía a toda mujer mayor de 50 por lo menos, nosotros lo recomendamos mayor de 40, pero en los lineamientos internacionales es mayor de 50.
Pero solamente con eso ya, y hacer exámenes mamarios y exámenes ginecológicos, ahora que tenemos la vacuna de HPV, Claro. se están disminuyendo muchísimo los cánceres de cuello de cuello útero de por útero. HPV. Entonces son todas campañas de prevención que están teniendo sus frutos, porque ahora estamos encontrando el cáncer de mama. Vos decís, ¿por qué son más jóvenes? Una de las causas porque son más jóvenes porque estamos encontrando antes con la mamografía. Claro, Y muchas veces mucho más chiquito que si lo hubiéramos dejado y esperábamos que fuera palpable. Claro. Nosotros lo vimos no palpable, muy chiquito en la mamografía, pero lo vimos 10 años antes. Entonces esa mujer es 10 años más joven. Claro, Pero tiene chances de salvarse. exactamente, exactamente. El 80% de los cánceres de mama son curables. Si lo detectás a tiempo. Pero los tenés que detectar a tiempo, si no, no hay vuelta. Astrid, sos recontra apasionada, muy apasionada, obviamente, por tu vocación, en tu trabajo y cómo se te ve como persona. Además de esta pasión que tenés por este tipo, por la investigación, por todo lo que tiene que ver con tu vocación, ¿no? Que la haces a diario. ¿Qué otras cosas te apasionan así fuertemente? Bueno, me gusta mucho la música, Ajá. me gusta la ópera, mira me vos. gusta el ballet, pero apasionada de hobby, por ejemplo, la jardinería. Soy loca de mi jardín, Mira vos. hago crecer Tiene las que ver con la mandarinas, las biología, naranjas, los sigo, yo pongo, hago los injertos. Me encanta y tengo un jardín precioso, ¿Y que ahora lo voy a extrañar en Seattle porque no lo voy a tener allá. es Sí. verdad eso, pero sí, comés lo que Sí, 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 Ay, qué sí, rico, mirá vos. sí, bueno. No tenemos tantas cosas, pero me Pero encanta. de buena calidad, me las que encanta. haces de buena calidad. La jardinería, me encanta. Las flores, tenemos unas flores preciosas, tengo unas rosas divinas, flores de todos los colores. Sí, la jardinería es algo que me gusta mucho. Bueno, tiene que ver con esto de la biología, de las plantas. Exactamente. Y de crecer y de cuidar las cosas, y de arreglar cuando están rotas. Mi otra pasión es restaurar muebles, y me encanta, y me pongo a pintar en el verano los muebles de jardín, y a restaurar y a lijar. Pero bueno, soy de la idea de que las cosas hay que arreglarlas, hay que cuidarlas para que crezcan, que es un poco, tiene que ver con la cirugía, con las cirugías reconstructivas que nosotros hacemos y que hice durante tanto tiempo, que es eso, es cuidar la mama, es sacar lo que está mal, poner lo que está bien, cuidarlo y hacer lo que crezca. Y esa es la idea. Y yo quiero un poco, para finalizar, preguntarte, uno te ve a vos, insisto, y tiene una idea así, vos ya cuando entraste al estudio hacía una energía y una cuestión como de mucho positivismo. ¿Cuánto influye esto muchas veces no, yo estoy convencida en la de eso. salud? No, estoy convencida. Eso, y lo vemos siempre, las pacientes que son positivas, que van para adelante, que le ven el lado bueno de las cosas, siempre van a andar mejor que aquella que se deprime, que se bajonea, o que es muy pesimista y que dice esto va a andar mal. Se lo ve, eso. A largo plazo se lo ve, se lo ve. Yo siempre fui muy positiva y siempre fui muy para adelante. Trato de no mirar mucho para atrás y voy para adelante. A veces no sé si es tan bueno, pero bueno, uno hace lo que puede. Pero trato de inculcarle eso, trato de inculcarle a los chicos. Ahora voy a ir a hablar a mi colegio el jueves. Mira vos. A inculcar que estudien ciencias, a inculcarle a las mujeres que estudien ciencias, que no tengan miedo, que no se sientan... Bueno, ahora por suerte en medicina tenemos muchas chicas y tenemos gran mayoría de matrícula femenina, pero no se lo ve lo mismo en los lugares de poder. ¿Viste cómo pasa eso? Las mujeres llegan hasta determinado el techo de cristal. Todavía digamos, el techo ¿no? de cristal. Para llegar a los puestos de poder, en la mayoría de las cosas, no solo en medicina. De decisión. A los lugares de decisión cuesta un poquito más. Pero bueno, es un largo camino, pero se está caminando, se está llegando. Y para adelante, ¿no? Para Sí, adelante. sí. Astrid, un placer. No, un placer para mí. Gracias. Estar acá. Gracias. Bueno, y yo me reencuentro en el próximo Magistrales.